favor sea con nosotros, que tu amor sea para con nosotros. Te pido, Señor, también que nos concedas hombres como lo que aparecen en este texto. Hombres, Señor, que realmente levanten manos santas cuando oran y que viven conforme a tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tu gracia abunde para con mis hermanos varones y los hagas cada vez más semejantes a Cristo, que se parezcan cada vez más al Señor, en toda su manera de actuar, en toda su manera de vivir. Tú, Señor, seas reflejado en ellos y ellos se agraden y deseen, anhelen y aspiren cada día a ser más semejantes a su Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Un paréntesis antes de empezar. El sermón de hoy, hermanos, básicamente va dirigido a los hombres. ¿Okay? Mujeres, entiendan de que los próximos 3 sermones van dirigidos a ustedes, así que no es como algo específico. Pero sí el hecho de escuchar a pesar de ello. Esto va con respecto a las mujeres, ¿no? Uno, para que usted sepa cómo orar por su esposo o futuro esposo. Y dos, porque a pesar de que este sermón va dirigido directamente a los hombres, ciertamente si usted está ávido, ¿no? para sacar provecho de la predicación, usted se dará cuenta que hay muchas cosas que puede aplicar para su propia vida. ¿Okay? Digo esto porque para mí considero cuando tengo que predicar un segmento de la congregación, como en este caso es hoy, es parte de mi preocupación el hecho de que no hay una parte de la congregación o la otra parte de la congregación que no sea edificada. ¿Vale? Dicho eso, el sermón de hoy se titula El hombre que la iglesia necesita. El destacado Instituto de Investigación Cristiana, el Grupo Barna, tal vez algunos lo conocerán, hace no mucho de un reporte sobre las diferencias entre hombres y mujeres en la fe cristiana. Dice 20 años de diferencias entre hombres y mujeres en la fe cristiana. Básicamente es el documento que ellos hacen para esta investigación. Lo relatado en el informe, pues, trata diferentes tipos de detalles sobre generaciones y este tipo de cosas, pero hay algo que dice que realmente me preocupa, pero que realmente no es sorpresa para muchos, no es sorpresa para nadie. Y es que los hombres tienen menos participación en las actividades eclesiásticas y, según este reporte, una fe menos profunda en comparación a las mujeres. Y realmente no me sorprende ese resultado, porque la realidad es que, por lo menos lo que he podido ver en casi 15 años como cristiano, es que en efecto es así. Los hombres pueden ser muy apáticos con respecto a aspectos de la vida cristiana, mientras que las mujeres son las que sirven, las que buscan, las que oran, las que hacen muchas otras cosas. Y lejos de hacer comparaciones entre sexos, que particularmente no me gustan, por lo menos este tipo de comparaciones de quién es más espiritual que otro, quién sirve más que otro, en términos de sexo, cabe preguntar, conforme a estos hallazgos, es si este tipo de cuadro que vemos en el hombre cristiano, es realmente lo que Dios espera. O sea, Dios espera que las mujeres sean más espirituales que los hombres, mientras que los hombres son más apáticos en cuanto a la vida cristiana. Dios espera eso, Dios anhela y espera que los hombres de las congregaciones sean personas de poca iniciativa, personas muy poco piadosas. Eso es lo que Dios espera realmente. La respuesta, evidentemente, no solamente porque nosotros lo pensemos, sino que 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, nos dice totalmente lo contrario. La Biblia nos dice en este caso, Pablo nos dice en este caso, que los hombres son los que se deben levantar en medio de la congregación con manos santas a orar. Son ellos los que tienen que levantarse visiblemente en medio de la congregación como ejemplos de piedad, servicio y verdadera fe cristiana. Entonces este cuadro, hermanos, este cuadro que el grupo Barna nos relata, que de hecho es un cuadro para mí bastante certero, no es lo que Dios quiere. Dios no quiere hombres enclenques espiritualmente. Dios no quiere hombres que no sepan orar. Dios no quiere hombres que estén poco interesados en las actividades eclesiásticas y que tengan una fe poco profunda. Dios llama a los hombres de las congregaciones, de sus iglesias, a ser hombres de piedad y de dominio propio.
de santidad y de oración. Dios espera, hermanos, que los hombres sean hombres piadosos y fervientes por la gloria de Dios y el Evangelio. Y este es el tipo de hombre que debe estar en nuestras iglesias, hermanos. Y este es el tipo de hombre que necesita la iglesia. Y aquí está la pregunta que tengo que hacerte. Querido hermano, ¿eres tú ese tipo de hombre? ¿Eres tú ese tipo de hombre, un hombre de oración, de santidad y de dominio propio? En este sermón vamos a ver con más detalle esto, entendiendo que la voluntad del Señor para los hombres es que estos sean pilar de piedad y santidad en nuestras congregaciones, familias y en la sociedad. Este tipo de hombre es el hombre que nosotros necesitamos en nuestras iglesias y particularmente en esta iglesia. Necesitamos ese tipo de hombres. Quiere el Señor hacernos y darnos hombres como estos. Lo primero que quiero mencionar, hermanos, es que la iglesia necesita hombres de oración. La iglesia necesita hombres de oración. Cuando Pablo declara aquí, cuando él dice quiero pues, él afirma que él espera en la iglesia de Éfeso que los hombres sean hombres de oración, no simplemente que oren cuando están congregados, sino que realmente estos hombres sepan orar, sean los que oren continuamente en las iglesias. Y esto, hermano, no solamente hace referencia al deseo de Pablo para con los hombres de cada iglesia, sino también del deseo de Dios para ella. Hermanos, cuando Pablo dice quiero pues, no solamente tenemos que entender de que es el apóstol personalmente dando una impresión para la iglesia, sino que también tenemos que recordar, hermanos, que detrás de estas palabras que dice un hombre, que escribe un hombre, están las palabras de Dios. De que estas palabras, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, manifiestan y expresan la palabra de Dios y por lo tanto el deseo de Dios. Cuando dice quiero pues, no simplemente tenemos que entender de qué está hablando Pablo, es Dios quien está diciendo quiero que los hombres oren. Es Dios quien está afirmando en este texto quiero que los hombres oren. Y esto, hermanos, es hermoso, porque Dios claramente nos está diciendo cuál es su voluntad y anhelo para con cada uno de nosotros. Pero esto no solamente lo podemos notar, hermanos, en este pasaje, en el capítulo 2, versículo 8, sino que también en el texto del leccionario que leímos, ¿no? En Ezequiel capítulo 22, capítulo 30, por lo menos la Reina Valera, la NBI lo hace más genérico, pero la Reina Valera dice que Dios buscó hombres entre el pueblo de Israel que hicieran vallado, que intercedieran por su pueblo. Personas que sabían que Dios estaba airado con el pueblo de Israel y buscó entre ellos algún hombre, bueno, podemos decir que alguna persona, pero específicamente hombres que estuvieran intercediendo por el pueblo. ¿Sabe lo que Dios dice? No lo conocí, no lo hallé. Busqué entre todo el pueblo de Israel y no conseguí ni siquiera uno que verdaderamente se tomara en serio la oración para poder interceder por el favor de su pueblo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dios dice, por esto yo castigaré al pueblo. Y esto es increíble, este texto es asombroso. El texto de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, es asombroso, pero también da miedo. Porque Dios está diciendo aquí claramente que Él esperaba que hubiera como una clase de resistencia en contra de la ira de Dios, de parte de ciertas personas en cuanto a la oración, y que no los halló, y que por esa razón Él los iba a condenar. Por esa razón el Señor los iba a derramar de su ira. Y ahora yo me pregunto si realmente eso no es lo que podría pasar en nuestro tiempo también. ¿O tú crees, hermanos, que Ezequiel capítulo 22, versículo 30 se acabó? ¿Acaso Dios no sigue buscando hombres que oren en favor de su pueblo? ¿Acaso Dios no sigue buscando hombres que oren lo que vimos en el sermón pasado, que oren por todas las personas en todo momento, que oren por los gobernantes, que oren por los que están en poder? ¿Dios acaso no está buscando hombres, varones, que verdaderamente hagan vallado entre la ira de Dios y el pueblo? Hermanos, Dios los sigue buscando. Y ahora, la pregunta es, si Dios sigue buscando ese tipo de hombres, la gran pregunta es si realmente los consigue. Si cuando Dios pasa su mirada y te mira a ti, entonces realmente consigue ese hombre que realmente debería estar orando. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. El tipo de hombre, hermanos, que el Señor está buscando es un hombre como Moisés, que cuando el pueblo de Israel cayó en el terrible pecado de adorar al becerro de oro,
Y Dios dijo que los iba a eliminar y que a partir de Moisés iba a ser un pueblo nuevo. Moisés dijo, Señor, si los vas a eliminar a ellos, elimíname entonces también a mí. No permitas que tu nombre, Señor, sea pasado por alto, que tu nombre sea blasfemado, porque todo el mundo conoce que tú sacaste al pueblo de Israel de Egipto para mostrar tu gran poder. Entonces después Dios le dice a Moisés, bueno, no los voy a destruir, pero yo no iré con ellos, mi presencia no irá con ellos. Y Moisés dice, si tú no vas con nosotros, no nos lleves a Canaán. Y Dios fue con Moisés y Dios fue con el pueblo de Israel. Hermano, Dios busca hombres así. Dios busca hombres que se pongan entre Dios y el pueblo y en medio estén ellos intercediendo en favor del pueblo y velando por los intereses de Dios. Dios busca hombres que realmente tengan estas cualidades en las cuales se dediquen día y noche a orar y buscar y desear el bien de los demás. Hombres como Moisés que realmente interceden continuamente ante un pueblo pecador que hace lo malo y que levanta la ira en contra de Dios. Hombres como Abraham que interceden por Sodoma y Gomorra en beneficio de su sobrino Lot. O alguien como Job que oraba continuamente por sus hijos sabiendo que ellos podían pecar. Hermanos, Dios espera que nosotros estemos orando. Los versículos 1 al 7 que vimos en el sermón pasado, si bien es un llamamiento a toda la iglesia, es un llamamiento especial a los varones de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos esperar? ¿Y qué es lo que nosotros debemos buscar? Que nosotros verdaderamente seamos hombres conforme al propósito de Dios, que seamos hombres de oración. Hermano, no se trata de ser simplemente hombres de intelecto y de conocimiento que saben teología o que leen libros, sino hombres que verdaderamente saben lo que significa estar delante de Dios, intercediendo, llorando, clamando, ayunando, para que Dios derrame su favor sobre los demás. Hermanos, Dios no solamente nos llama a ser hombres que trabajan y que van a un trabajo y después regresan a sus casas, muy cansados como para poder orar. Si saben que la oración es importante y que tienen que velar día y noche por sus hijos, por su familia, por sus esposas en oración. Que saben que sus fuerzas son débiles y que por muy inteligentes, por muy sabios, por muy esforzados que sean, no pueden hacer nada si Dios no está con ellos. Buscan el poder delante de Dios, buscando las palabras de sabiduría delante de Dios, pidiendo el favor de Dios en su presencia. Hermanos, si tu familia necesita algo, busca a Dios en oración. Si tu vida está decaída, busca a Dios en oración. Si Dios está irado con su pueblo, busca al Señor en oración. Tienes que orar. De hecho, hermanos, el varón más grande de todos, el Señor Jesucristo, es un campeón inigualable de oración. Alguien que tomaba toda una noche entera para orar. Que cuando tenía que escoger a los 12 apóstoles, varones de Dios para hacer la columna de la iglesia básicamente, tomó toda la hora de la noche para orar. Y a veces nosotros llegamos y decimos, bueno, con 10 minutos es suficiente, como si la oración se tratara de una clase de checklist, ¿no? Que tenemos que cumplir con la vida cristiana. Hermanos, así Dios no nos llama a orar. Y con esto no estoy diciendo que usted tiene que orar una hora, una noche completa. No se trata de eso. Sino que no seamos mezquinos en cuanto a la oración. Y aquí la pregunta, ¿no? Es, hermano, ¿eres tú este tipo de hombre? ¿Eres un hombre de oración? Pablo dice además que él espera que los hombres oren en todo lugar. Y todo lugar pues significa todo lugar. Podemos pensar, hermanos, que Pablo está pensando en el culto público, pero cuando vemos esto nos damos cuenta que lo que él está hablando en este texto no se limita a esto. Es decir, Dios no se está limitando a decir, bueno, simplemente oren en el culto público. No, deben orar en todo lugar. Deben orar en sus casas, deben orar en sus trabajos, deben orar mientras caminan, tienen que orar en el mercado, tienen que orar en todo lugar. Estos hombres tienen que ser hombres de oración, no solamente continuamente, sino en todo momento, en todo lugar. Y aquí deriva el hecho de que no solamente deben orar en todo lugar, sino también en todo tiempo.
En momentos de angustia, en momentos de gozo, en momentos de necesidad, en momentos de dificultades, en momentos de bendición, allí debe estar la oración entre los hombres. Debemos ser hombres que continuamente estamos buscando al Señor en oración y que el Señor nos vea orando. Que oremos en todo tiempo, continuamente, en cada circunstancia. Hermanos, como hombres no podemos tener miedo a la oración ni ser negligentes en ellas. En todo tiempo debemos orar, en todo lugar debemos orar. Pedir el favor de Dios, buscar al Señor, rogarle a Dios su misericordia con seriedad. Amado hermano, ¿eres tú este tipo de hombre? Pero la iglesia no solamente necesita hombres de oración, como si la oración fuera todo en la vida cristiana, de hecho no lo es. Sino que la iglesia, hermanos, también necesita hombres de santidad. De hecho, sin santidad, la oración tiene muy poco efecto. De hecho, para no decir que ningún efecto. Al mismo tiempo, hermanos, el deseo no solamente es para que los hombres oren, sino también que oren, como dice este texto, con manos santas. Y cuando expresa esta declaración, cuando habla de esto, no solamente nos está hablando de una postura, que de hecho creo que es una postura que debería ser recuperada, más que hablar de una postura específica como levantar las manos, está hablando de la condición en la cual la oración se hace. Y básicamente es un llamado a la santidad. Se nos está hablando en este caso de tener manos santas. Y la palabra manos, en este caso la forma como se utiliza el término manos, normalmente hace referencia a nuestras obras. Es una manera de expresar el hecho de que nuestra vida tiene cierta caracterización, ¿no? O que hacemos ciertas cosas con las manos, que realmente cuando hacemos o no hacemos cosas, lo hacemos normalmente con las manos. Hay un ejemplo que es opuesto, que está en el lado opuesto de este texto, que se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 15. Allí el Señor le dice al pueblo de Israel: cuando ustedes levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Dios no quiere, hermano, que los hombres levanten las manos llenas de corrupción, de sangre y de maldad. Incluso fíjense cómo el texto lo expresa, y como Isaías 1:15 lo dice, ¿no? Dios miraba las oraciones del pueblo de Israel, ellos levantaban sus manos, pero Dios apartaba su mirada de ellos. Y dice que incluso ellos multiplicaban sus oraciones, es decir, oraban más. En términos de kilometraje, tenían gran kilometraje en oración. Ellos oraban cada vez más. Podrían orar, si antes oraban media hora, ahora oraban una hora completa. Pero el Señor dice: yo no los escucho, yo no los veo. ¿Por qué? Porque cuando levantan sus manos en oración, sus manos están manchadas de sangre. Y allí, hermanos, que verdaderamente, si no estamos viviendo en santidad, si verdaderamente no estamos viviendo en integridad, por mucho que multipliquemos nuestras oraciones, no nos van a servir de nada. Dios va a apartar su mirada de nosotros porque tenemos nuestras manos manchadas. Y así como en este texto, hermanos, la oración de los israelitas fue una razón para que Dios apartara sus ojos de ellos. De la misma manera, hermanos, el pecado y la falta de integridad es un motivo para que Dios no escuche nuestras oraciones. ¿Qué significa entonces que debemos tener manos santas? Significa, hermanos, que todo nuestro obrar debe ser santo. Nuestras acciones tienen que estar aprobadas por los criterios de la perfecta santidad del Señor. Esto implica, hermanos, que nosotros entreguemos nuestros miembros como miembros de justicia para la causa del reino de Dios. Significa, hermanos, que estas manos que tenemos aquí, todo aquello que hacen, todo aquello que tocan, todo aquello que manifiestan, por así decirlo, tiene que ser santo, agradable delante de Dios. Nosotros podamos vivir, hermanos, con la frente en alto, con la conciencia tranquila, como vimos hace unos sermones pasados, viviendo en santidad y obrando en santidad. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Acaso significa que nosotros tenemos que ser perfectos? La realidad es que no podemos ser perfectos. Nosotros somos pecadores. Pero gracias al Señor que Él nos limpia con su sangre perfecta. Y que todos nuestros pecados, y a pesar de que en algún momento nuestras manos sean manchadas, podemos ir a la cruz y Él limpiará nuestras manos. Pero lo que sí debemos entender, hermanos, es que este es un llamado muy serio
que nosotros vivamos en santidad. Y esto puede ser algo extraño, porque de hecho ya estábamos hablando sobre el tema de la masculinidad aquí con los hombres. Y normalmente a veces lo que se entiende como normalmente lo que se entiende en nuestra sociedad como ser hombre está directamente relacionado con el pecado, ¿no? Ser hombre significa ser un déspota, significa ser mujeriego, significa beber, significa un montón de cosas. Esa figura del hombre, por ejemplo, en la sociedad venezolana está bastante arraigada, de hecho, sobre todo en ciertas regiones. Y es muy posible que nosotros todavía pensemos de esa forma. Pero ser un hombre, y el hombre que necesita la iglesia, el hombre que necesita tu familia, el hombre que necesita la sociedad, significa ser un hombre santo. Significa ser un hombre santo. Alguien que sabe la seriedad de mirar a una mujer y codiciarla en su corazón. Alguien que sabe que sus palabras no son poca cosa porque Dios lo llamará a cuenta por cada una de las cosas que diga. Alguien que sabe que cuando trabaja tiene que trabajar con integridad, no con trampas, no con mentiras, no con artimañas. Alguien que debe guardarse en su mente, en su corazón, en sus obras y hacer todas las cosas conforme a lo que el Señor ha determinado. Y es aquí, hermanos, donde yo quiero que tú realmente te examines. ¿Es tu forma de conducirte, es tu forma de vivir, es tu forma de actuar santa? Puedes decir delante de los ojos de Dios hoy que realmente vives en santidad. Puedes levantar tus manos al cielo con la conciencia tranquila y decir: Señor, aquí están mis manos, están limpias. Escucha mi oración. Hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestra demanda y la demanda que Dios hace a todo su pueblo, pero en particular a nosotros los varones, es a vivir en santidad para que las oraciones que vamos a elevar a su nombre sean agradables ante Él y Él se apiade de nosotros para que las escuche y responda así a nuestras oraciones. Es como cuando el Señor Jesucristo dice: si ustedes hacen lo que digo, pidan lo que quieran y lo recibirán. No dice si ustedes piden mucho o si ustedes oran mucho. Él dice: si ustedes viven obedientemente, si ustedes viven rectamente, si viven en santidad, si obedecen mis mandamientos, entonces escucharé sus oraciones y las responderé. Entonces, por eso es que necesitamos tener manos santas, necesitamos tener vidas santas. Pero las manos, hermanos, si bien reflejan el hecho de que nuestra conducta debe ser santa, normalmente las posturas del cuerpo en la oración reflejan la postura del alma en el interior. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, nos arrodillamos, eso significa que nos estamos humillando, sometiendo a la voluntad del Señor. Pero eso no es simplemente una actitud del cuerpo, sino también una actitud del alma. Si nosotros seguimos siendo soberbios y estamos de rodillas, pues no estamos haciendo nada. La actitud que está aquí presente cuando levantamos nuestras manos, por lo menos lo que dicen algunos eruditos, significa que de Él esperamos nuestra bendición. Una forma como de esperar del cielo recibir lo que estamos pidiendo. Eso es lo que significa levantar las manos al cielo. Levantar las manos al cielo significa que de Él viene lo que nosotros esperamos. Y esta actitud debe venir con santidad, ¿no? Esto, hermanos, hace referencia a que no solamente debemos tener una vida santa, sino también una actitud, un carácter santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Basado en el simbolismo de esta postura de la oración y lo que significa la santidad en este caso. Esto significa, hermanos, que el hombre debe vivir y saberse dependiente de Dios en todo momento. Y por esa razón debe vivir en santidad. Y esto tal vez no se entienda, pero creo que se va a entender dentro de poco. La idea, hermanos, es que esta postura de la oración refleje nuestra absoluta dependencia de Dios, pero al mismo tiempo que esta dependencia absoluta de Dios esté entremezclada con la santidad con la cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en santidad, de hecho, al revés, si nosotros dependemos totalmente de Dios, eso nos va a conducir a nosotros a vivir en santidad. ¿Por qué? Vamos a ponerlo como un ejemplo. Supongamos, hermanos, que usted entra a una sala de cirugía y le van a hacer una operación a corazón abierto.
Y si usted está dependiendo totalmente del cirujano para su operación, yo estoy muy seguro que usted no va a procurar molestar, enojar u ofender al cirujano, porque sabe que su vida depende de él. De repente le hace un chiste que le cae mal, se le va el bisturí, pues dirá, ah, me equivoqué. Se fue con el Señor más rápido de lo que uno esperaba. Pero hermano, nosotros no dependemos de Dios en este sentido. De hecho, el Señor dice, no tengan miedo de quienes pueden quitar la vida, sino tengan miedo de aquel que puede quitar la vida y echar el alma al infierno. Nuestra dependencia de Dios es mucho más superior que cualquier otra dependencia que nosotros podamos tener de alguien que cuide de nuestra vida. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos depende de Dios. Nuestra salud, nuestra cordura depende de Él. Nuestro crecimiento espiritual, nuestras ganancias, si nos va bien o nos va mal. Nuestra vida, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? Todo, hermanos, todo, absolutamente todo depende de Él. Si tú entiendes eso, y no estoy hablando, hermanos, de que tú entiendas el concepto, yo sé que tú sabes eso. Yo lo que estoy pidiéndote es que entiendas cómo se traduce esto en forma real en tu vida. Si realmente tú entiendes que dependes de Dios para que te vaya bien, para que vivas, para que existas, para que te mantengas en este mundo, si tú sabes la dependencia absoluta que tienes de Dios, ¿cómo lo vas a desagradar? ¿Cómo vas a hacer que su ira se enervere contra ti? Eso es lo que significa eso. Hermanos, ¿cómo nosotros nos podemos atrever a pecar desvergonzada y continuamente si sabemos que nuestra vida depende de Él? Y lastimosamente, hermanos, a veces decimos esto, pero vivimos de una forma contraria. Esperamos que nos vaya bien. Y seguimos pecando. Queremos hacer ciertas cosas, pero queremos que nos vaya bien, queremos que tengamos buena vida, queremos tener bendiciones, queremos que las cosas se mejoren, que las cosas se arreglen, pero pecando contra Él, viviendo en contra de su voluntad, siendo tercos en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros. Así Dios no tiene ningún tipo de compromiso con respecto a nosotros, a que realmente nosotros seamos bendecidos en algo. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros nos atrevemos a hacer enojar a Dios en este sentido? Tenemos que tener una actitud, un carácter santo. Y esto significa que yo dependo completamente de Dios, y porque yo dependo completamente de Dios, yo confío más en ser obediente a Él que en lo que yo mismo pueda hacer. Yo confío más en el hecho de que estoy agradando a Dios y que Él me va a bendecir, o que Él me va a prosperar, o que Él me va a cambiar, o que Él me va a ayudar, que de lo que yo pueda hacer con mis propias fuerzas, porque yo dependo de Dios. Hermanos, esto significa entonces no simplemente obras externas, como acabamos de mencionar. Tiene que ver con la actitud del alma, tiene que ver con el carácter del hombre, tiene que ver con lo que nosotros somos en realidad. Porque, hermano, no se trata sencillamente de vivir una religión hipócrita, la cual los hombres ven o las demás personas ven, pero Dios nos ve claramente quiénes somos y Él decidirá cómo darnos sentencia. Esto significa, hermanos, que nosotros no podemos hacer nada si Dios no lo aprueba. Esto significa, hermanos, que nosotros no podemos desobedecer a Dios y pensar que nosotros nos va a ir bien. Nosotros debemos ver con mucha más seriedad, vivir y obedecer al Señor de lo que esperamos en otros momentos. Deberíamos preferir, hermanos, morir antes que desobedecerle. Es decirle al Señor, Señor, mi alma es tuya, mi vida es tuya, y yo no quiero hacer nada con ellas que no te agrade. Entonces, hermanos, el tipo de hombre que necesita la iglesia son hombres de oración, pero también hombres de santidad. Hombres que sean santos en su carácter y santos en sus obras. Eres tú, hermano, este tipo de hombre. En tercer lugar, hermanos, la iglesia necesita hombres pacíficos.
última característica que Pablo le da a estos hombres, aparte de la oración pública, es que sean hombres pacíficos. Esto lo vemos cuando dice que él quiere que levanten las manos sin enojos ni contiendas. Sin embargo, yo estoy consciente de que esto, especialmente en nuestra época de hombres pasivos, de poca, de poca fuerza de ataque, yo sé que esto se puede malinterpretar, así que permíteme hacer una aclaratoria. Y la aclaratoria aquí, hermanos, es entender de que esto no significa que los hombres no tengamos que luchar, batallar o a veces tener conflicto en algunas ocasiones. Los hombres en general, hermanos, somos llamados a ser pacificadores, a ser pacíficos, no a ser personas que no buscan conflicto. ¿Okay? Pero lastimosamente, hermanos, vivimos en un mundo que está lleno de pugnas, está lleno de peligros, está lleno de batallas, está lleno de un montón de cosas que hacen necesario que el hombre luche, incluso que Dios nos llama a luchar. Yo creo que con un ejemplo va a quedar más que claro. Y el perfecto ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es titulado como el príncipe de paz. No hay ningún otro en las Escrituras que tenga tal característica de pacífico o de pacificador como nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Por dos cosas, hermanos. El libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo en su segunda venida es descrito como un varón que viene descendiendo con una espada en el muslo para traer venganza sobre las naciones. Es una característica escatológica. Dios vendrá para derramar su ira. El príncipe de paz traerá venganza sobre las naciones. Eso lo dice la Escritura. Pero eso obviamente todavía no ha sucedido. Vayamos entonces al pasado. Lo que nos muestra las Escrituras es que el Señor, viendo lo que hacían en su casa, lo que hacían en el templo, que los hombres se ponían a vender y a comercializar y a hacer negocios en la casa del Señor, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Les dio un buen sermón pacífico sobre cómo deberían comportarse, cómo deberían hacer las cosas en la iglesia. No, dice la Escritura que él empezó a tejer un látigo de cuerdas y con ese látigo les pegó a los hombres que estaban allí. Volcó las mesas, botó las mercancías, liberó a los animales y dijo: saquen todo esto de aquí, la casa de Dios, mi casa, es casa de oración, ustedes han hecho un mercado y toda la ladrones. ¿Y acaso el Señor no es príncipe de paz? Sí, el Señor es príncipe de paz. Pero ser príncipe de paz, hermano, no significa que nosotros no tengamos que luchar. Significa que hay momentos donde nosotros tenemos que ponernos serios y realmente tomar la batalla que tenemos que tomar. Y digo esto, hermanos, porque yo sé que hay una gran tendencia en la masculinidad presente de ser demasiado pasivos. Y cuando tenemos que luchar, no luchamos. Y cuando tenemos que tomar riendas sueltas, tomar las riendas sobre las cosas que tenemos que tomar, no las tomamos. Ser libres de enojos y de contiendas, hermanos, no significa que usted no tenga un llamado a la batalla. Ahora, lo que sí debemos entender, hermanos, es que ser pacificadores o ser pacíficos debe ser nuestra regla normal. Debe ser lo usual en nosotros. Nosotros solamente debemos luchar cuando podemos luchar en santidad, cuando realmente nuestra causa es apoyada por el Señor. Y en este caso, debemos ir a lo que realmente sí dice el texto. Hermanos, no toda batalla tiene que ser peleada. El mismo Señor, de hecho, evitó conflictos y discusiones innecesarias. Y de la misma manera, hermanos, nosotros somos llamados a evitar conflictos y peleas que sobre todo tengan origen pecaminoso, pero sobre todo también que sean innecesarias y que no lleguen a nada. Nosotros tenemos que ser sabios en las batallas que tenemos que pelear. Y para eso debemos ser hombres que estén libres de enojos y contiendas, como dice nuestro texto. Primero, hermanos, debemos ser libres de enojos, como dice la Escritura. Y esto, hermanos, es básicamente un llamado al hombre iracundo a arrepentirse de su pecado. Qué cosa curiosa, ¿no? Porque normalmente la ira, particularmente en Primera de Timoteo, o el problema de la ira, el ser iracundo, está relacionado directamente con el hombre, no con la mujer. Y el chisme con la mujer y no con el hombre. Es muy raro. Pero no nos pongamos en esa división entre hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, en el capítulo 3, cuando hace referencia a los requisitos del obispo,
Dice que el obispo no debe ser un hombre iracundo. Y en este caso, a los hombres que no son obispos, pero que son hombres en general, dice que deben levantar sus manos sin enojos. Es decir, que deben ser hombres libres de ira en su corazón, de rencor en su corazón, de odio en su corazón, de cualquier otra raíz de enojo o amargura que esté en sus corazones. Es decir, que el corazón del creyente, el corazón del hombre, tiene que ser un corazón lleno de paz. Y esto, hermanos, está directamente relacionado con lo anterior. Porque la ira, si bien muchas veces no significa pecado, en gran parte significa una deficiencia de carácter o también puede llegar a significar ciertos problemas en cuanto a la vida diaria. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 19 se nos muestra que una persona que se aira fácilmente o que tiene problemas con la ira es alguien que tiene un carácter apresurado y carente de falta de paciencia con el prójimo. Por ejemplo, Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar. De hecho, dice rápidos para escuchar, la Reina Valera. Pero después dice, no apresurarse para hablar ni para enojarse. ¿Se dan cuenta? Aquí se expresa el hablar y el airarse también como una respuesta demasiado rápida. Y no escuchar paciencia, buscar con paciencia, con tranquilidad, entender. Y de hecho eso es así. Yo creo que cualquiera de nosotros que haya luchado con la ira en algún momento se da cuenta que es así. De hecho, muchas veces yo en mi matrimonio he tenido que pedir perdón y arrepentirme porque termino juzgando mal, diciendo que fui apresurado en el juicio que hice. O a veces la respuesta es sobre medida, ¿no? O sea, me molesto y porque me molesto por esta estupidez, no es necesario. Puedo haber tomado otra vía. Eso es lo que hace reflejar, hermanos, es que ese carácter santo y esas manos santas de las cuales hablamos en el punto anterior no sean verdaderamente representadas. Pero no solamente eso, sino que, hermanos, la tendencia del iracundo es no vivir en la justicia de Dios. En este caso, iracundo no me estoy refiriendo a que usted se moleste de vez en cuando, me estoy refiriendo a alguien que continuamente tiene este problema. No hay día donde no se moleste, básicamente. Y dice el versículo 20, el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Es decir, si usted está buscando una emoción que le permita producir una vida justa delante de Dios, esa vida de manos santas, de carácter santo, la ira no es precisamente lo que usted debe buscar. La ira no es precisamente eso que lleva a la persona a tener un carácter justo, santo, que ande conforme a la ley de Dios, conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se cumple en la ley y la ley se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. Y usted cuando está muy arado, usted no está para amar, usted está para cortar cabezas y para muchas otras cosas. Entonces la ira, hermanos, es algo de lo cual nosotros tenemos que librarnos. Si bien no estamos diciendo que la ira es pecado, pero el Señor se airó, Dios tiene ira, ¿ok? Sí es un asunto, hermanos, con los cuales usted tiene que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso. Tiene que ser muy cuidadoso. Personalmente, puedo decir que son más las veces que tengo que arrepentirme de mi ira que lo que no. Así que, hermanos, Dios nos llama a los varones a ser pacíficos, a levantar manos santas al cielo sin enojos, a librar nuestro corazón de ese tipo de enojos. De hecho, eso tiene mucho que ver con la clase que nosotros vimos el día de ayer. El día de ayer nosotros vimos que conforme a Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios le dio dos tareas al hombre. Una, trabajar para que el huerto del Edén dé fruto, y la otra es cuidar. Cuando nosotros estamos airados, cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, ¿qué es lo que hacemos? Destruimos las cosas. No cuidamos, hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos demanda. Puede haber que la ira pueda servir de repente para defender a tu familia, pero cuando la usas en tu casa, cuando la usas en tu iglesia, cuando la usas en tu contexto personal, en contra de las demás personas, te termina volviendo un destructor, no un protector. Y Dios nos llama a ser protectores. Dios nos llama a proteger a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestro prójimo en general. Hermanos, la ira en muchas ocasiones
En muchas ocasiones es contrario al llamado que Dios te ha dado como hombre. Por otro lado, en este mismo texto nos manda a levantar, disculpen, nuestras manos sin contiendas. Esto está directamente relacionado con la ira. Pero la distinción entre la contienda y la ira es que, bueno, la ira es una emoción muy fuerte, pero la contienda es una discusión, tanto interna como externa. De hecho, la palabra es diálogo, es de diálogo. Ya se expresa el hecho de discutir, sea internamente en nuestra cabeza contra un ser imaginario que está allí en nuestra contra, o externamente con otras personas. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, tenemos que ver precisamente cuál es la concepción que Pablo tiene en 1 de Timoteo sobre las contiendas. Y es que las contiendas no nos conducen a la vida santa que el Señor espera. Lo vimos unos capítulos anteriores, unos sermones anteriores, cuando habla de los maestros de la ley, que con sus fábulas y con sus enseñanzas, lo único que hacían era generar contiendas y discusiones. Que nos alejan de la conducta correcta que el cristiano debe tener. ¿Qué significa esto? Que el hombre de Dios, el varón, debe estar libre de contiendas. Tiene que estar libre de discusiones. ¿Esto qué significa, hermanos? Que los hombres debemos tener la suficiente humildad para entender cuando primero no tenemos la razón. Segundo, cuando la conversación no nos va a llevar a ningún lado y que es mejor callarse la boca, a pesar de que eso puede significar para nosotros una herida para el orgullo, para cualquier otra cosa. Significa, hermanos, que nosotros tenemos que ser sabios con nuestras palabras y saber cómo hablar con las personas. Cómo saber hablar, varones, con sus esposas. No caer en discusiones infructuosas e innecesarias. No caer en contiendas entre ustedes. Significa, hermanos, que cuando hablemos entre hermanos, no caigamos en este tipo de diatribas entre tú dijiste, yo dijo, yo pienso, tú piensas. Esos debates teológicos que muchas veces están tan de moda por allí en redes sociales. No es eso, hermanos. Dios no nos llama a la contienda. Dios no nos llama a las discusiones infructíferas. Ahora, hay que entender que si bien nosotros somos llamados a estar libres de contiendas, eso no significa que no hay que corregir. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, habla de que el hombre de Dios tiene que tener dominio propio, debe ser maduro en su carácter para que aprenda a corregir con mansedumbre. Y esto es lo que uno debe aspirar. Debe tener cuidado de su forma de hablar, de su carácter, de su forma de pensar, para que el momento de hablar, el momento de corregir, para el momento de realmente decir o aplicar ciertas cosas, se pueda hacer con mansedumbre y en paz. Que no se haga una contienda, que no se haga una discusión, que no nos pongamos a pelear a través de las palabras. Hermanos, tenemos que ser hombres libres de discusiones inútiles, sabiendo cómo responder con gracia ante cada asunto. Eso es lo que significa ser un hombre pacífico. Sin enojos ni contiendas. Nuevamente, hermano, ¿eres tú esta clase de hombre o verdaderamente tienes que arrepentirte de este pecado? Dicho eso, hermano, estos son los tres elementos o las tres características que el apóstol Pablo menciona sobre los hombres en general para la iglesia. Esto no significa que hasta aquí vamos a llegar con respecto al tema de la masculinidad. En el capítulo 3 tenemos una muy buena lista de características que no solamente debe tener el obispo, sino los hombres de la congregación en general. Recordemos entonces los tres elementos que debe tener un hombre, o los elementos que debe tener un hombre que necesita la iglesia. Tiene que ser hombre de oración, hombre de santidad y un hombre pacífico. Un hombre de oración, un hombre de santidad y un hombre pacífico. Este tipo de hombre, hermanos, no es otra cosa que un reflejo del perfecto y verdadero hombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, es el mismo que nos muestra el cumplimiento del Evangelio en estas tres cualidades. El Señor es el mismo que oró en angustia y dolor antes de ser entregado a la cruz. E incluso estando en la cruz, intercedió por los pecadores. Estando en la cruz, Él dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Es alguien que no miró su dolor, su sufrimiento, su angustia, como una excusa para dedicarse para interceder por los demás.
Pero el Señor Jesucristo, hermanos, es uno que no conoció pecado, que vivió en perfecta santidad, pero que fue semejante a nosotros, fue hecho semejante a los pecadores, que incluso, haciéndose débil y mortal, tomó nuestro lugar para morir en nuestro lugar. El que era santo murió por los pecadores para darnos a nosotros santidad. Uno que no abrió su boca, que cayó, como cordero fue llevado al matadero y mudeció ante sus trasquiladores. Aunque fue insultado, escupido, blasfemado, golpeado, crucificado, guardó silencio. Pudo estar delante de los hombres, pacífico, tranquilo, conociendo cuál era su lugar y conforme al propósito de Dios. No cayó en contiendas con Pilatos, ni cayó en contienda con los judíos. Sabía cuál era su propósito y sencillamente guardó silencio. Hermanos, ese es el verdadero hombre. El Señor Jesucristo es el verdadero hombre. Dios nos llama a nosotros a ser como Él, a imitarlo a Él. Este es el tipo de masculinidad que el Señor nos manda a imitar. Y aquí nuevamente, hermanos, te pregunto, ¿eres tú un hombre como este? ¿Eres uno semejante a aquel que vino a salvarte? Y yo sé que no. Yo no hago esta pregunta esperando que usted responda que sí. Puedo asegurar que no. Pero la realidad, hermanos, es que este hombre murió por ti. Y Él te va a santificar. Y va a hacerte cada vez más semejante. Entonces, busca esto. Porque el Señor está buscando esto en ti también. Tómate en serio este tema. Hermanos, nuestras iglesias necesitan esto. Tu familia necesita esto. Esta sociedad necesita varones que sean como este varón de Dios. ¿Ok? No vivas egoístamente. Dios no te llamó a ser hombre, ser cabeza de hogar para ti, para tu satisfacción, sino para ser bendición para muchos otros. Así que, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú has revelado en tu palabra de forma perfectamente clara cuál es tu voluntad para los varones de la iglesia. Te pido perdón, Señor, por nuestra negligencia en la oración. Te pido perdón, Señor, por nuestros pecados y por nuestra falta de santidad. Te pido perdón, Señor, por el enojo, la contienda y la falta de pasividad, Señor, la falta de paz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pido que nos perdones y que nos limpies con tu sangre preciosa. Lava, Señor, tú nuestras manos. Lava tú, Señor, nuestro carácter. Cámbianos, Señor, y haznos semejantes a Cristo. Te pido, Señor, que verdaderamente tú levantes a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los varones de esta congregación, como pilares espirituales de piedad, de dedicación, de entrega, de dominio propio. Que realmente, Señor, nosotros podamos contar con la bendición de tener varones de carácter y de justicia, de integridad y de verdadera paz y tranquilidad en sus corazones. Señor, nosotros necesitamos este tipo de varones. Nosotros necesitamos este tipo de hombres en la iglesia, en la sociedad, en nuestras familias. Señor, cámbialos y produce en ellos tanto el querer como el hacer por tu perfecta y santa voluntad. Ayúdanos, Señor, porque sé que hemos fallado en no tener este tipo de criterio para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tener esto como un objetivo de santidad. Ayúdanos a tener esto como un objetivo como iglesia y que realmente, dejando lo que está detrás, como dice el apóstol Pablo, nosotros nos dirijamos hacia adelante, a ser semejantes a Cristo Jesús, para experimentar el poder de su resurrección en nosotros. Te ruego, Señor, que tu poder, tu gracia, tu amor y misericordia esté con nosotros. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.